Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Campaña Abogados. Hoy os voy a hablar sobre lo que es la depresión mayor o la depresión mayor grave, los tratamientos que existen y sobre todo los criterios que se deben cumplir para que a una persona le puedan reconocer una incapacidad permanente por sufrir esta patología. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, hablaré sobre la definición, ¿no? Lo que es la depresión mayor, también se llama trastorno depresivo mayor, depresión grave, la depresión, ¿no? En términos genéricos. Lo que viene siendo es un trastorno anímico prolongado en el tiempo, es decir, tiene que ser un trastorno de larga duración, que ya lleve mucho tiempo sufriéndolo la persona, que provoca a quien lo padece pues unos sentimientos incontrolables de tristeza absoluta, decaimiento, retraimiento social, frustración, culpabilidad, impotencia, además de mucha ansiedad. Todo esto también normalmente va acompañado por un estado bastante importante de ansiedad, y entonces lo que le pasa a estas personas es que finalmente tienen una incapacidad absoluta de sentir placer y felicidad en cualquier cosa que hacen, en su día a día. Entonces es una patología que afecta de forma muy importante la vida de una persona, es decir, afecta por supuesto cualquier actividad cotidiana en todos los ámbitos, afecta a la vida familiar, afecta a la vida social y por supuesto afecta el ámbito laboral, que al final es la parte que a nosotros más nos interesa en este sentido, ¿no? La afectación que hay genérica y sobre todo la afectación que provoca a nivel laboral, que impide que una persona pueda, una persona que tiene esta depresión mayor grave, impide que pueda seguir trabajando de lo suyo o de cualquier cosa. Ahora entraré en digamos, los diferentes grados. Entonces, a nivel de tratamiento, esta patología, para poder pedir una incapacidad permanente, debe ser tratada por especialistas, por supuesto. Es fundamental el seguimiento en centro de salud mental, ¿de acuerdo? A poder ser de carácter público. Es importante porque si hay que llegar en un futuro a un tribunal médico, a un tribunal, a un juez, es importante y les gusta mucho la imparcialidad de un centro de salud mental público, más que uno privado, aunque no es excluyente, si una persona se ha venido tratando siempre de forma privada con un psiquiatra que le trata desde hace tiempo, por supuesto también sería válido. Pero bueno, lo que más nos interesa o lo que más fuerza va a tener es el seguimiento en centro de salud mental, ¿de acuerdo? Entonces, el abordaje puede ser en 3 fases, ¿no? Digamos, pues una parte está la medicación, la otra la terapia y la otra los posibles ingresos que se puedan llegar a dar. Entonces, las 3 cosas son importantes. Primero, a nivel de medicación, tiene que haber un seguimiento farmacológico, una pauta de unos medicamentos que pueden ser ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos. Esto ya dependerá de cada persona y de lo que el psiquiatra entienda que le corresponde por la patología y por el alcance de su frustración o de su gravedad. Entonces, sea como sea, tiene que haber seguimiento farmacológico, es decir, tiene que tomar medicación. Evidentemente, cuanto más y más alta sea la dosis, significará que más grave es el cuadro. Al margen de esto, además de la medicación, tiene que haber una terapia, un seguimiento por 2 fases normalmente. Suele haber seguimiento psiquiátrico y psicológico. El más importante es el psiquiátrico, porque los informes fundamentales serán los del psiquiatra, del centro de salud mental que nos lleve, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso tiene que haber una terapia, tiene que haber una asistencia más o menos continuada, pues 2-3 meses, pues ya 15 días, 6, depende de la persona y de la afectación, pero tiene que haber un seguimiento. Terapia, también puede haber terapias grupales, terapias individuales, cualquier tipo de método o de tratamiento que pueda hacer que la persona mejore un poco o que le ayude a lidiar con la patología que sufre. Después también está la tercera rama, que serían los ingresos. No todo el mundo llega a este punto de necesitar ingresos, pero es una parte importante también. Pues hay muchas personas que por esta patología
También necesitan ingreso puntual, un ingreso en unidad de agudos durante un tiempo, o a lo mejor un seguimiento en un hospital de día, cada 2 días. Bueno, esto ya depende del seguimiento, pero también estos ingresos, este seguimiento continuado en un hospital de día ayuda mucho y denota que la patología es bastante grave. Entonces esto nos ayuda muchísimo de cara a poder pedir la incapacidad permanente. Entonces el tratamiento es fundamental en este caso, así como también los informes médicos, es decir, todo esto no nos sirve de nada si no lo podemos acreditar, es decir, hay que pedir informes de todo y en los informes tiene que constar el diagnóstico, el seguimiento, la evolución, la medicación y la terapia, todo lo que se ha hecho es muy importante. En este caso el diagnóstico es fundamental. La palabra grave, cuando hablamos de depresión, no, trastorno depresivo mayor grave. Cuando llegamos a este punto, la persona no puede trabajar de nada. Entonces ahí es en el punto que realmente nos interesa más y que realmente os vamos a poder ayudar. Cuando la persona padezca este trastorno depresivo mayor grave, que le incapacite para llevar una vida normalizada. También crónico, la cronicidad es importante, el hecho que he dicho al principio, que haya un tratamiento durante tiempo, no una cosa de 6 meses, no, pues un seguimiento como mínimo durante un año o más, durante bastantes años, y que ya se haya hecho terapia y todos estos tratamientos que os he comentado sin que ninguno de estos surta efecto. Pero es fundamental informes, seguimiento y la terapia. Esto es fundamental, que conste toda la medicación, la terapia que se ha hecho para poder plantearnos o llegar al punto que podamos ayudaros a pedir esta incapacidad permanente. Entonces, la segunda parte importante de este vídeo, que son los criterios de incapacidad permanente, es decir, qué criterios, qué se debe cumplir, que ya os lo he adelantado un poco, para poder pedir una incapacidad permanente por sufrir este trastorno depresivo mayor grave y qué pensión o qué tipo de incapacidad voy a tener acceso, ¿de acuerdo? Como ya sabéis, hay diferentes grados de incapacidad, pero cuando nos encontramos ante una depresión mayor, grave, como ya digo, normalmente, o lo que está más justificado, es luchar la incapacidad permanente absoluta. ¿Por qué? Porque la absoluta lo que te reconoce es que ya no puedes trabajar de nada. O sea, ya no es una cosa selectiva como una cosa física que a lo mejor pues tienes una mano mal, un pie mal, no. Esta patología te limita tanto, es tan grave y te condiciona tanto la vida que no te permite trabajar de nada. Entonces, por eso, lo más justificado es pedir la incapacidad permanente absoluta en la que vamos a poder luchar por el 100% de la pensión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Pues lo que os he dicho antes, seguimiento en centro de salud mental, público a poder ser, que en el diagnóstico se nos ponga que es grave, trastorno depresivo mayor grave, es muy importante esta palabra, o sea, la calificación de en qué grado nos encontramos, si es leve, es moderado, si es grave, esto es muy importante. La medicación que se tome, qué tipo de medicación, si hay ansiolíticos, antidepresivos, combinados, bueno, a ver, qué se toma, cuanta más mejor, evidentemente, informes de seguimiento que describan el alcance y la gravedad de ese cuadro. Eso es muy importante. Además de, por supuesto, un seguimiento durante años que nos acredite que el cuadro es crónico, que no es una cosa de hoy para mañana, sino que hablamos de una cosa crónica de larga evolución que a pesar de la medicación y de la terapia no mejora. Si además hay algún ingreso, mejor. O sea, si se acreditan ingresos, pues eso ayuda porque evidentemente el ingreso se da cuando la persona está en un punto bastante severo y crítico para que se llegue a tomar esa medida. Si no, un psiquiatra, si no ve que la persona realmente está muy mal, no procede o no recomienda este ingreso. Entonces, ¿solo se puede pedir la absoluta? No, también se puede pedir otros grados de incapacidad. Por ejemplo, la total, que sería el grado menos, se podría pedir, ¿de acuerdo? La total es cuando lo que la patología te limita para tu trabajo concreto. Entonces, por ejemplo, con el tema de la depresión mayor grave, pues nos encontramos también muchas veces con personas que no pueden hacer concretamente su trabajo por ser un trabajo de riesgo. Por ejemplo, personas que se dedican a la conducción, porque es evidente que con toda la medicación que se toma, pues es incompatible. Personas que a lo mejor tienen un alto cargo de estrés, un cargo directivo, que realmente están sometidos a un estrés y a un requerimiento mental muy elevado, pues también se van a encontrar que no pueden hacerlo. Personas que a lo mejor trabajen con material peligroso, como podría ser
personas, pues policías o vigilantes de seguridad que tienen acceso a armas, porque evidentemente no es aconsejable que una persona en estas condiciones y con este problema mental pueda acceder a armas, porque es un peligro para él y para otras personas. Entonces sí que hay ciertas profesiones que por ser o peligrosas o más sensibles podemos luchar la incapacidad permanente total para esa profesión en concreto. ¿De acuerdo? En cuanto a acreditar es un poco lo mismo, es decir, el seguimiento a nivel público en centros de salud mental, informes de seguimiento que nos ponga un diagnóstico claro. Aquí también podríamos hablar incluso, nos encontramos con trastorno depresivo mayor grave o moderado, porque a lo mejor aunque sea moderado y no te impida hacer todo tipo de trabajo, sí que ese concreto, pues por la peligrosidad o por la atención que requiere, no te lo permite hacer. Entonces ahí también podríamos encuadrarnos. Entonces, la parcial sí que hay que dejar claro que no, para el tema de trastorno depresivo mayor no existe, no se puede pedir, ya ahora lo digo, o sea que tenerlo claro. Entonces nos quedaría el grado más elevado, digamos, de incapacidad, que sería la gran invalidez, ¿de acuerdo? Que se podría llegar a pedir la gran invalidez también cuando el cuadro es extremadamente grave. Es decir, cuando una persona padece un trastorno depresivo mayor grave y además necesita, por ejemplo, la ayuda de una tercera persona para tomar medicación, porque hay personas que la afectación que padecen es tan importante que no son ni capaces ellos mismos de autogobernarse, de tomar la medicación, de ir al médico y necesitan a un tercero que les obligue, que les acompañe, que les dé la medicación. Pues aquí podríamos estar ante un caso de gran invalidez incluso por este plus, ¿no? Por la ayuda que necesitan de un tercero para poder desenvolverse en una actividad y en un día normal. Entonces, como os he dicho, pues con esta patología se puede acceder a todos los grados de incapacidad, a excepción de la parcial, ¿no? Que sería un poco la más leve, que no estaría contemplada, pero sí a la total, sí a la absoluta y sí a la gran invalidez. También quiero señalar que una cosa importante en este caso es que muchas veces este tipo de patología también va asociada con un tema a veces psicótico, personas que llegan a desarrollar comportamientos incluso o trastornos paranoides. Pues esto es un añadido también a la depresión y sobre todo aquí por el tema tanto de la incapacidad permanente absoluta como la gran invalidez, ¿no? Porque cuando se llega a estos grados, pues sí que la persona se ve totalmente coartada para trabajar en cualquier cosa e incluso puede necesitar la ayuda de un tercero. También un punto importante que nos encontramos muchas veces con esta patología es el tema de los intentos de autólisis o intentos autolíticos, es decir, personas que han llegado al punto que por la gravedad del cuadro se han intentado autolesionar, han habido intentos de suicidio, ingresos incluso por estos intentos de suicidio. Entonces todo esto son puntos que suman y hacen ver que la persona realmente padece un cuadro muy grave que no le permite de ninguna manera poder trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, os hago un poco el resumen de lo que os he comentado, es decir, señalar que el trastorno depresivo mayor grave es una patología por la que se suelen conseguir muchas incapacidades, se piden muchas incapacidades. Entonces esto implica pues una depresión grave, prolongada en el tiempo, que haya sido tratada, que realmente implique una afectación a la persona que no le permita hacer nada, o sea, que le cuarten su vida familiar, social y, por supuesto, laboral, que, insisto, es la que más nos interesa. Entonces, lo que se tiene que hacer es un seguimiento a nivel público, en centros de salud mental. Se tienen que pedir informes de seguimiento, informes que denoten la gravedad, es decir, en los que se especifique que se trata de un cuadro grave y en los que también se especifique la terapia que se sigue, la medicación, tanto si son antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, la terapia que se ha seguido, individual, colectiva, a nivel de psiquiatra, y todo esto acreditado en los informes. Si además de esto hay otros trastornos añadidos que pueden denotar más gravedad, mejor en el sentido de que más nos ayudará a pedir la incapacidad. También si hay intentos de autólisis, es decir, hay muchas personas que llegados a este punto han intentado autolesionarse, pues esto es un punto que denota claramente la gravedad del cuadro. ¿De acuerdo? Entonces, que sepáis que con esto se puede acceder, con esta patología, se puede acceder principalmente a la incapacidad permanente absoluta, porque la persona no va a poder trabajar en nada, te limita para todo. Además, también se puede, a veces también por el tipo de enfermedad,
profesión que se desarrolla, podemos hablar de incapacidad permanente total, cuando, como os he dicho, son profesiones de riesgo, personas que por ser tener un plus de peligrosidad por tener acceso a armas, o personas que conducen, pues estos son colectivos que tienen que ser más protegidos porque son profesiones que con esta patología el sufrir este cuadro puede implicarles a ellos mismos y a terceras personas daños, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y saber también que incluso se puede llegar a pedir la gran invalidez en los casos en que la persona padece un cuadro tan grave que no puede autogobernarse, necesita un tercero que le acompañe al médico, que le ayude a medicarse, incluso que haya tenido varios intentos de autólisis, pues allí podríamos llegar a plantearnos una gran invalidez si se dan las circunstancias. ¿De acuerdo? Entonces me despido de todos hasta aquí. Os pido que le deis like al vídeo si os ha gustado. Os va a salir un link en el que saldrá un artículo mucho más desarrollado de lo que es el trastorno depresivo mayor grave, los criterios, que resumirá un poco todo lo que yo he dicho, pero ahondará más en el tema, os lo explicará más para todos aquellos que os interese. Yo os pido que deis like y que comentéis este vídeo o cualquier otro siempre que queráis animarnos a que sigamos con todos estos vídeos y noticias que esperemos que os puedan ayudar mucho. Así que nada, me despido de todos y hasta la próxima.